Pues ha sido una vendimia bastante complicada. Todo venía de cara y, sin embargo, las lluvias de septiembre, incluso estos días de octubre, están dando al traste con esas expectativas y han complicado bastante la labor de los agricultores. Era lo que nos temíamos, ¿no? Lo que peor que podía pasar es que hubiese un número de viticultores y una producción de uva que no tuviese comprador y que en un escenario de vendimia complicada como el que estamos viviendo, pues tuviesen ese nerviosismo de ir de bodega en bodega solicitando pues, que le abra la puerta para meter su producción. Esto, lógicamente, lo que hace es pues bajar el precio y eso afecta al común de los viticultores. No nos están dejando meter la uva en la bodega porque han puesto unos parámetros imposibles de cumplir, puesto que han tardado mucho tiempo en abrir la bodega. Y empezamos a meter y nada más meter, el primer remolque que traje lo tuve que tirar. El segundo que traje también, el lunes volví a traer y también, y así he tirado ya 26.000 kilos. Hay muchas soluciones encima de la mesa, pero el arranque ya es una de ellas. Lo que está claro, analizando los datos, es que el escenario de comercialización de Rioja para los próximos años va a estar en torno a no más de 240 millones de litros anuales y ahora mismo tenemos un potencial de cerca de 300 millones, con lo cual habrá que ajustar esa oferta a la demanda, dirigir medidas de arranque a aquellos viñedos que tengan menos expectativas cualitativas, a aquellas personas que quizás estén próximos a dejar la actividad, de tal manera que el resto de viticultores se vean ya de forma inmediata la siguiente campaña pues más reforzados para poder obtener ya una rentabilidad de sus viñedos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En estos términos ha concluido la vendimia en La Rioja. Ha sido la más corta de los últimos 30 años. Una vendimia que cierra con 260 millones de kilos, unos 120 aproximadamente menos que en la pasada campaña. La mayoría, más de 220 millones de kilos, han sido de uva tinta. La mayoría de cosecha proviene de La Rioja Alta, unos 84 millones de kilos de La Rioja Oriental y unos 62 de La Rioja Alavesa. La razón de que la vendimia haya sido más escasa se debe en gran medida a dos cuestiones. Uno, la cosecha en verde y la otra a la botrytis que afectó en los últimos 10 días debido a las lluvias que hemos tenido recientes. La consecuencia este año, como hemos dicho, 120 kilos menos recogidos, exactamente 259 millones. El año pasado se alcanzaron los 384, la segunda de menor volumen en una década. El año de mayor cosecha, aquí lo estamos viendo, fue en el año 2018 cuando la recolecta alcanzó estos 486 millones de kilos de uva. La tendencia es claramente a la baja en los últimos años. Ha contribuido a ello diferentes causas y, sin embargo, no es la solución para una denominación en crisis. Según los expertos, el arranque de viñedo es una de las soluciones que están encima de la mesa y que todavía hay que perfilar. Una medida que no se ha puesto en marcha, que tiene que aprobar la Unión Europea, que luego necesita pues desarrollarla a nivel nacional el Ministerio y, por últimas, abrir la convocatoria por parte de las comunidades autónomas. En este caso, lo usual es que cuando hay una medida de arranque desaparezca esa autorización de plantación. Lo que hemos propuesto desde Asaja, a la Unión Europea, una medida además no cuesta dinero a las arcas públicas, es que la actual vida de las autorizaciones de replantación pasen de 3 a un mínimo de 8 años, 7 u 8 años. Y en ese plazo el viticultor, aparte de apartar de la producción esa uva correspondiente a ese viñedo que ha arrancado, pues podía dedicarlo a otro tipo de actividades agrícolas, incluso acogerse a ecosquemas de la PAC que tendrían una ayuda. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa. Empezamos por Inmaculada Ortega. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, bienvenida a esta nueva temporada. De venir. Gracias. Marco Lain, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Martín Torres, fenomenal. Gracias de estar aquí. El verano bien, todo bien, ya olvidado también, está lejos. Sí.
María Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bueno, hemos visto un poco cuál ha sido el resumen de esta vendimia, que algunos dicen que es una vendimia para olvidar. El conseguir esos kilos de menos, creo que podríamos decir que es una noticia positiva, porque como dicen los expertos hay que ir alcanzando, ¿no? Pues menos millones de kilos de uva en las próximas vendimias, y ahí está el futuro. ¿Cómo habéis vivido esta vendimia? Inmaculada, empiezo por ti. Bueno, yo creo que es cierto que hay que ir a menos cantidad, hay que ir también a más calidad y sobre todo a que el viticultor tenga la actividad rentable. Es decir, que si hoy tenemos menos, el problema no es solamente eso, sino que lo que se está pagando al viticultor no puede cubrir los mínimos gastos que se tienen de producción. Esto tenía que pasar, María, porque de aquellos polvos vienen estos lodos. Cuando yo recuerdo en el año 90 y poco el intento de arranque de una viña en Cenicero, en la que el viticultor se arrodilló con los brazos en cruz, poco menos que bramando, porque no se le podía tocar una viña que era ilegal, absolutamente ilegal, se abrió de alguna manera la puerta para que la masa vegetal aumentara de una manera pues incontrolada. Y claro, cuando el mercado te dice que no quiere beber más vino y tú le estás colocando mucho, en algún sitio esa cuerda se hace débil y se rompe, y es en el viticultor. Creo que van a tener que cambiar muchas cosas y va a haber que arrancar y sobre todo haber que hacer vino de calidad y pagarlo bien al viticultor. Claro, estamos hablando de hectáreas, como dices tú, en el año 90 o 91, ¿no? Que ahora son el triple de hectáreas las que tenemos desde entonces, ¿no? ¿Cómo veis por aquí la situación? Porque los viticultores lo están pasando muy mal, sí. Hay bodegas que han cerrado las puertas, que no han recogido nada de uva. Lo están pasando mal, además, diferentes sectores, como decía Inmaculada. Unos porque no pueden, o sea, los costes están por encima de lo que están obteniendo, y otros que, como hemos visto esa mujer, no les cogen la uva y no tienen a quién vender, ¿no? El problema es triste, de verdad, que tengamos en La Rioja que llegar a este nivel, pero a lo mejor nos lo merecemos. Hablábamos de masa vegetal. En 1985 teníamos 38.000 hectáreas, hoy tenemos 61.000 o 65.000, es decir, casi el doble de masa vegetal de lo que teníamos en ese momento. Elaborar vino, elaboramos buen vino, o sea, el problema no es la calidad de La Rioja es bueno, el problema es el equilibrio oferta-demanda. Tenemos más oferta que demanda. El problema es que también parte no nos hemos adaptado al mercado, porque se está vendiendo más, se está consumiendo más blanco de lo que nosotros, si tuviéramos más blanco, venderíamos más. Yo hablé con algunas bodegas importantes y me dijeron que estaban dispuestos a comprar toda la blanca que viniese. Pero la tinta... Fíjate, de los millones de kilos que hemos dicho, de 260, sí. 220 son de tinta. Exactamente. Hemos producido 120 millones menos de kilos gracias, porque eso hará que los 259, eso sería más o menos lo que se va a poder vender en función del año pasado. El año pasado tenemos todavía 150 millones de litros en stock, sin vender del año pasado. Entonces, y eso que hemos tenido este año 6.000 hectáreas de vendimia en verde, que si no, evidentemente hubiéramos tenido no esos menos 120 millones, sino igual alguno más. Bien, las medidas. Pues hombre, hay medidas como la vendimia en verde y todo esto no se puede mantener en el tiempo. No podemos estar subvencionando el sector así. Francia ya se gastó el año pasado 200 millones de euros en quemar vino, en eliminar vino. Y Burdeos este año ya va a invertir 59 millones de euros en arranque de viñedo. Con lo cual, bien como decía el de Asaja, habrá que ir al arranque de viñedo de masa vegetal, pero claro, eso habrá que ver cómo, quién y cómo. Es decir, claro, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? Si se va a guardar ese papel para después, eso necesita una buena, porque no van a pagar el pato al fin y al cabo los 4 agricultores que se vayan a jubilar. O sea, esto o es proporcional para todos
o no sé. Yo creo que eso es un estudio importante que habrá que hacer, pero la tendencia tiene que ser esa: ir al arranque y adaptarnos al mercado. María. Sí, yo un poco en la misma línea. Es cierto que al final no tienen por qué pagar los viticultores, y sí que es verdad que ahora mismo hay que aceptar una realidad, que es que se vende menos vino, por lo tanto ahora mismo la oferta supera con creces la demanda. Entonces hay que buscar una solución al problema. Sí que es verdad que la poda verde puede ser un problema, pues como sí que has dicho, pero un problema pues momentáneo, y realmente es más una solución coyuntural que estructural. Por lo tanto, al final, de aquí a unos años, lógicamente, esto no se va a solucionar. También es cierto que al final, pues lo que hemos dicho, pagan el pato los viticultores, porque es verdad que con la ley de cadena alimentaria ahora mismo tampoco pueden vender la uva a menos precio del coste de producción. Y sin embargo, la realidad es que a día de hoy en La Rioja sí que se está vendiendo, porque sí que hay acuerdos con cooperativas vitivinícolas y los propios viticultores, pero porque es que la única solución que les queda si no es tirar la uva. Entonces, al final, de alguna forma tienen que, por lo menos, cubrir esos gastos para que encima no les ponga dinero. Es un problema que yo creo que hay que abordarlo de diferentes puntos, y desde luego que es verdad que no tienen por qué sufrirlo nuestros agricultores, y más en nuestra tierra, que al final, si nos caracterizamos, es precisamente por el buen vino que tenemos. Pues nos han salido mucha competencia, sí, que en todo el mundo. Da rabia ver cómo un sector económico tan ligado además a la esencia de nuestra región, pues tiene que abordar este tipo de cambios y acelerar una serie de cambios que obliga a un gran pacto, ¿no? Un gran pacto legislativo con el propio sector, y tomar decisiones que inicialmente pues van a ser duras, pero es lo que tendrá que pasar para que el sector pueda seguir funcionando y el vino de Rioja pues pueda intentar seguir estando en la primera línea a nivel mundial. Bueno, coincidimos todos, y yo creo que los políticos también coinciden en la situación. Todos ven la crisis, pero lo que decías tú, Martín, y lo que le escuchábamos también de Asaja, es que esa solución, que es el arranque de viñedo, está sobre la mesa, pero que Europa tiene que decidir, después el Ministerio de Agricultura también. Y aquí en La Rioja, ¿cuáles van a ser, no? Los criterios para decir, tú lo haces y por qué yo no, o al revés, ¿no? O son los grandes, o dependerá de las hectáreas de cada uno, o van a morir todos los pequeños viticultores en esto. Claro, es que se hacen muy buenos vinos en muchos sitios. Rioja ha tenido la posibilidad de ser denominación calificada, pero ahora mismo hay otras calificadas también en España. Cuando expertos en el sector, no olvidemos que tenemos en la universidad el máster de enología, los estudios de enología, y tenemos personas muy influyentes y conocedoras tanto del pasado reciente como de lo que hay que hacer, a las cuales no se escucha nunca. Yo he conocido de niña arrancar viñas, mis abuelos arrancaron viñas, y lo que no puede ser es que cíclicamente acabemos arrancando o acaben yéndose los agricultores. Me voy a coger a lo que decías: si no se toma el tema del vino como un asunto de pacto de la interprofesional, pero también de los políticos y de los sindicatos agrarios, es que va a ser muy difícil, porque estamos a punto del sálvese quien pueda. Y quien pueda salvarse van a ser grandes bodegas que tienen ya mucha masa vegetal propia. No olvidemos que el aumento de masa vegetal fue en gran medida a esas grandes bodegas que hoy pueden cerrar la puerta. Y ese modelo ha habido personas como Sancha y otros que lo han dejado muy claro y no hemos querido escucharles. Burdeos, lo has dicho muy bien, ha quemado y ha arrancado. Pero Burdeos tiene una posición a medio y largo plazo muy clara, y aquí hay que establecerla. Bueno, bisturí, que no va a quedar otra. El arranque de Burdeos lo están haciendo con ayuda a los agricultores para adaptar las tierras a otros cultivos. Están hablando de avellanas, olivos, vacuno, etcétera. Es decir, una transformación agrícola, porque el exceso de producción tienen el mismo problema que nosotros, pero hay una coordinación en decir, vamos a adaptarnos a otro tipo de mercado. Vamos a, como estás diciendo, estamos haciendo muy buen vino, pero tenemos mucho vino, y luego es que la masa vegetal, aquí vamos a morir, hemos muerto por éxito. Lo que no puede es doblar la masa vegetal y aumentando la productividad, porque la productividad que se consigue ahora con el riego por goteo no es la misma productividad
que estábamos hablando de hace 40 años. No es la misma productividad, con lo cual tenemos mucha más masa vegetal y mucha más productividad. No obstante, se hace buen vino, porque el vino de Rioja es el mejor vino del mundo. Pero, ¿qué hacemos con tener el mejor vino del mundo si tenemos mucho vino y no lo vendemos? Porque la gente no consume, no llegamos, el mercado es así. La ley de la oferta y la demanda, por mucho que queramos, es intransigente, es así. Mucho daño le ha hecho el Brexit, ¿no?, al vino de Rioja, ¿no? Sí, sí. Porque eran unos grandes consumidores de vino de Rioja. Lo cierto es que era un gran mercado, pero también es verdad que en esta situación de crisis, quien hace vinos especialmente diferenciados los vende. Hay un mercado de lujo, hay un mercado medio. Hay una llamada de atención que lleva mucho tiempo diciéndose: cuidemos cada viña, pongamos esas viñas en vaso, en terrenos altos. Aquí se ha ido, venga, todo se riega, todo se mecaniza, todo. Y eso está muy bien que digas que tenemos el mejor vino del mundo, pero todos los Riojas no son iguales. Y hay que poder hacer Riojas que también se puedan vender en cantidad, evidentemente bajando, pero también realmente vendiendo esos vinos que nos hagan absolutamente diferentes. Porque yo cada vez que oigo que ahora se hacen muy buenos vinos en todos los sitios y que son parecidos, digo, ¿qué hemos hecho los de Rioja? Si nosotros tenemos que ir por delante, si sabemos elaborar, si tenemos unas tierras extraordinarias, pero nos hemos echado en manos de producir mucho y vender mucho, y cuando ya no se ha querido comprar, pues nos hemos colapsado. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis el futuro a corto plazo? El futuro es que hay un reto demográfico muy importante y que hay que abordar a nivel internacional, donde el sector primario se va a volver a demostrar muy necesario, y va a haber que generar mucha producción del sector primario para atender a toda la población. Entonces, lo bueno que tiene La Rioja, pese a lo que hemos dicho inicialmente, de que obviamente da rabia que tú seas un agricultor y que tengas que arrancar viña o transformar, pero también quizás estemos a tiempo de abordar un poco cuáles van a ser las necesidades del futuro y ver cómo una región que, bueno, pues es más flexible que quizá otras regiones más grandes, pues realmente podamos adaptarnos al mercado que va a venir en los próximos años, y quizás La Rioja pueda liderar también ese cambio. Hay terrenos, ¿no?, donde se han cultivado X cultivos, ¿no?, valga la redundancia, que luego sirven para otros, ¿no?, y que a lo mejor ahí también está el futuro. Y como dices, también el relevo generacional, etcétera, etcétera. Esto es un poco difícil de asegurar el futuro y de saber qué es lo que va a pasar, porque no hay gente en la agricultura. No solamente hay un problema, obviamente, de relevo generacional, sino que también tenemos que ir a abordar a cuál creemos que van a ser las demandas a nivel ya no solo local, sino a nivel internacional, y cómo nuestra tierra y, bueno, y el sector primario de La Rioja pues puede liderar esa cobertura de necesidades que van a venir en los próximos años, puesto que el sector alimentario... Discúlpame, hay un ejemplo que me parece interesante para apostillar esto. Yo soy, como sabéis, de la zona de Ocón, que es muy alta, que está entre 750 y 950 metros en zonas de cultivo. Nunca hubiera pensado yo que se pudiera cultivar cereza. Bueno, pues toda la fruta de piel roja, ciruela, nectarina, cereza, a más de 750 metros, es de una calidad extraordinaria. Prácticamente no tiene plagas y se vende muy tarde, con lo cual el mercado la acepta en un precio tan bueno como si fuera la primera. Nosotros tenemos 60.000 cerezos, pero afortunadamente han empezado a poner la zona de Quel, de Autol, con un éxito enorme, adelantándose un poco al cambio climático, al tipo de alturas, de frutas, de productos, pues igual hay que empezar a pensar que eso no sea excepcional, sino que forme parte de la manera de entender la agricultura. Una visión de futuro, ¿no? Eso es. Concluimos, Martín. María, ¿algo que añadir? No. No, está todo dicho. No, que es que hay que adaptarnos. Sí. Es que nos tenemos que adaptar, es evidente que nos tenemos que adaptar. No tenemos que esperar que yo tengo aquí una hectárea de viña y con esto ya voy a salir adelante, sino que hay que adaptarnos, y las circunstancias nos están obligando a ello. Así es. Y yo creo que más que eso, es más que una decisión política, realmente es adaptarse al cambio, adaptarse a cómo están ahora mismo las cosas, y contar
sobre todo fundamental, con la opinión de todos los sectores expertos que realmente son los que saben y los que trabajan la tierra día a día y los que te van a decir efectivamente cómo poder encauzar la situación y mejorarla. Así es. Bueno, pues vamos con otro asunto polémico. Hasta 44 etarras, muchos de ellos con delitos de sangre, podrían verse beneficiados, ya lo saben, por una ley que verá la luz en breve. Se descontarían los años de prisión que han cumplido en Francia. Hoy debería haberse debatido esta norma en el Senado, pero se ha retirado del orden del día. Ha sido una jornada intensa aquí en el Senado. Ya avisaba ayer el PP que quería retirar del orden del día esa reforma legal de la que podrían beneficiarse más de 40 etarras. Sin embargo, lo ha intentado a las 9 de la mañana en la Junta de Portavoces, no ha sido posible y ha comenzado el pleno. Ha sido entonces cuando el PP ha pedido esa retirada de ese punto del orden del día. Lo ha conseguido gracias a su mayoría absoluta y a pesar de las quejas de los grupos. Hay que recordar que pase lo que pase en el Senado, voten lo que voten los senadores, esa reforma legal se va a publicar en el BOE, salvo que el Gobierno decida lo contrario. Entonces, ¿por qué el PP tenía tanto interés en retirar ese punto del orden del día? Principalmente para ganar tiempo. Quieren convencer, dicen, al Gobierno de que hay que retirar esta reforma legal y también quieren plantear un pleno extraordinario para su debate y votación en el que se retraten, aseguran los grupos políticos, en lo referente a una reforma que va a dejar libres mucho antes de lo previsto a terroristas históricos de la banda terrorista ETA como Kantauri o Chapote. Fue Europa en 2008 quien aprobó una norma para descontar a los presos las penas cumplidas en otros Estados miembros. Sin embargo, España introdujo una disposición para que la orden europea solo se aplicase a sentencias dictadas después de 2010. Se evitaba así que salieran a la calle históricos miembros de ETA como Chapote, asesino entre otros de Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica o Miguel Ángel Blanco, Kantauri, que mató a Alberto Jiménez Becerril y su mujer, o Amboto, que tiene 5 condenas firmes por asesinato. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, aprovechando una proposición de ley sobre presos, redactada también para adaptar una normativa europea, Sumar incluyó una enmienda para derogar esta disposición. Que ver sencillamente con los derechos fundamentales. Ni PP ni Vox se percataron de ello y votaron a favor de aprobar esta reforma del Código Penal, incluyendo la derogación de la disposición anti-ETA. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues es un error generalizado en el que han incurrido por unanimidad todo el Congreso de los Diputados. Nosotros estamos viendo qué es lo que ha pasado para que no se vuelva a repetir. Ahora esta disposición, que es una de las reclamaciones históricas de Bildu, solo podría ser retirada por el Gobierno, que no está muy por la labor. Esa tramitación parlamentaria que se ha producido de manera pacífica y totalmente unánime, pues dejemos que trabajen a las Cortes Generales en ese proyecto de ley. Así, hasta 44 etarras, muchos de ellos con delitos de sangre, descuentan ya los días para salir de prisión. Bueno, pues ¿qué lectura hacéis de todo esto? A mí me preocupa que PP y Vox no se hayan enterado o que les cuelen así una enmienda y que no se hayan enterado. A mí eso me preocupa. No sé cómo... Sí, una visión. María. Realmente... Pues sí que es cierto que estamos ante un gobierno que manipula las leyes de la forma que se le antoja, pero sí que es cierto que no es excusa y yo tengo que lanzar una lanza a favor de Vox. Ha reconocido el error, efectivamente, no en ningún momento hemos negado que se ha cometido un error en esa votación y ya está, y no hay que seguir lamentándose, hay que ir adelante, hay que intentar rectificar, que ya lo hemos hecho en el Senado, presentando una enmienda para precisamente que se suprima este beneficio y desde luego lo que yo creo que debería preocuparnos a día de hoy ya no es tanto este error al que se está dando tanto bombo tanto de Partido Popular como de Vox, que reitero, el Partido Popular todavía no ha dado ningún tipo de declaración y tampoco creemos que vaya a hacerlo, pero sí que es verdad que lo que debería preocuparnos es el gobierno que tenemos a día de hoy, que está dispuesto a vender España a cualquier precio por seguir manteniéndose en la Moncloa, porque le aprueben unos presupuestos y al final está dejando la seguridad de todos los españoles en manos de un partido que deriva de una banda terrorista. Y bueno, sinceramente se está riendo de todos nosotros, ya no solamente de cualquier español, sino que esto realmente a cualquier víctima de ETA es que no me quiero ni imaginar hasta qué punto le tiene que hacer un daño realmente irreparable. O sea, bueno, Feijóo también ha pedido perdón, sí que ha hecho declaraciones pidiendo perdón. No tenemos a nadie del PP, pero sí del Partido Socialista.
A ver, oye María, y me parece increíble. Has comenzado, María, diciendo que tenemos un gobierno que manipula las leyes. Que yo sepa, esta ley es la transposición de una directiva europea, lo acabamos de ver. Para hacer el ridículo hay grupos que se las pintan solos, a veces lo hacen uno, a veces otros, y desde luego en este caso PP y Vox pues han hecho el ridículo, porque querer decir que no se han dado cuenta, pero ¿qué me estáis diciendo? Pero si estáis cobrando 60, 70.000 euros diputados y senadores, tenéis asistentes y equipos jurídicos y os hemos votado para que miréis con el mayor detalle posible lo que hacéis, bueno, pues reconocer que no estáis trabajando adecuadamente. Después, yo comprendo que España especialmente tenemos la sensibilidad de los asesinos de ETA. ¿Qué ocurre? Que la transposición de esta directiva es una transposición que no se hace para ETA, se hace para todos los delincuentes que están en Europa. Sí que se mete la enmienda del 2010 para evitarlo y después se decide por parte de los diputados de varios grupos que esto no es así. Y es cuando Vox y el PP también marchan hacia adelante. ¿No sería mejor reconocer que esto se ha hecho mal, que en realidad al 90% de los que va a favorecer son presos con delitos comunes que ya han cumplido una parte y de lo que se trata es de quitarles y que no lo cumplan dos veces, y que si hay que hacer de cara al tema de ETA alguna excepción se hable entre los grupos con el tiempo, que se decide que lo hagan y no que se tiren los trastos a la cabeza de quién ha sido el que se ha equivocado más. Sí, pero que lo hablen y que lo hagan. Y por último, esto es un problema parlamentario fundamentalmente, donde PP y Vox no se habían enterado. Entonces, todo no vale, María, para decir que el gobierno es un desastre. Digamos que lo es cuando haya que decirlo y cuando no, pues será porque hay otros problemas. Yo que creo que a nosotros como españoles el tema de ETA nos duele en el alma y entonces todo lo que tenga que ver con esto realmente nos afecta. ¿Vale? Siéntense de nuevo, todos, se ha aparcado. En el Senado parece que como ya está por unanimidad en el Congreso tiene que salir, pero igual que hacemos una ley podemos tomarnos el tiempo necesario cuando se den las condiciones y volverlo a ver, porque yo creo que sí hay que volverla a ver. Yo quería responder, sí, y luego ya Martín, sí. Efectivamente, el voto de Vox es cierto que no hubiera cambiado absolutamente nada, que no es excusa, pero eso es cierto, que independientemente del voto de Vox hubiera salido. Yo creo que, por supuesto que nos duela a los españoles el tema de ETA, pero que es normal que nos duela, porque es que han matado a nuestros familiares directos durante muchos años. Entonces, al final, por supuesto que es un problema parlamentario, pero yo creo que el estar ahora echando la vista a Partido Popular y Vox han votado a favor y han cometido un error, realmente es quitar la vista de lo verdaderamente importante, que reitero. Y claro que tengo que echar la culpa al gobierno. Al final estamos llevando a cabo unas leyes y unas reformas y estamos dejando el Estado de Derecho por los suelos a día de hoy con este gobierno de Sánchez. Estamos pactando con separatistas, estamos pactando con tarras y eso realmente es lo que creo que debería preocuparnos a todos los españoles. O sea, ese es el verdadero problema a día de hoy. No es cierto. Ese es el verdadero problema. Das un mitin, pero no es cierto. No, no es un mitin, es la realidad de lo que está pasando a día de hoy en España. Venga, opiniones distintas, Martín. Disculpa, que tú también estás dando un mitin. Pero bueno, vamos a ver, y ahora lo voy a dar yo. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Esto del Partido Socialista, no sé si es mala fe, es engaño, es una maniobra artera, como decía hoy el periódico del Día de La Rioja, por parte del Partido Socialista, pero deliberadamente. Pero por parte del Partido Popular y de Vox es una incompetencia, es una dejación de funciones. Y es una torpeza enorme, porque como bien has dicho, están cobrando un sueldo para que hagan su trabajo. Y han pedido perdón a las víctimas del terrorismo, lo cual es loable, está bien, está muy bien, porque en principio han dicho, oye, nos hemos equivocado, no hemos estado bien, vamos a pedir perdón. Pero a mí con eso no me vale. Tiene que haber dimisiones, y si no hay dimisiones tiene que haber ceses, porque aquí hay unos responsables, tanto en un partido como en el otro. Porque hay unas comisiones de justicia que son las que se tenían que haber leído las normas. Y máxime
como un partido, como el Partido Socialista, Inmaculada, y lo siento mucho, que lleva mucho tiempo engañando a los españoles y metiendo muchas morcillas en las leyes que no tienen que ver nada con la ley que se lleva a cabo para aprobar otras cosas, como por ejemplo quitarle el techo de gasto al Senado. Y esto sí es una ley hecha para la ETA, porque es un acuerdo que ya tenía, el acuerdo secreto del PSOE con Bildu, para decirle, tú me traes a los etarras a casa que yo los voy a soltar. Y yo te preguntaría, y te lo voy a preguntar a ti te parece bien que Chapote y toda esa gente salga de la cárcel antes de tiempo? Porque si te parece bien, estás de acuerdo con la ley, y si te parece mal, pues habría que quitar esta ley. Pero no lo va a quitar el PSOE. ¿Sabes por qué no lo va a quitar el PSOE? Porque necesita los votos, porque Pedro Sánchez está vendiendo España en trozos a quien sea, a los independentistas catalanes, a los independentistas vascos, a quien sea, con tal de 7 votos o 5 o 15. El caso es mantenerse en el poder. Y lo está haciendo, pues, helando la sangre a mucha gente. Y esto es una vergüenza. Es una verdadera vergüenza, como muchas cosas. Enseguida contesta Inmaculada. Marco Lain. A mí esto no me ha gustado desde ningún punto de vista, porque ha sido como una tormenta perfecta en la que ha aflorado muchas cosas. Por un lado, también reconozco, y bueno, por eso han pedido disculpas tanto Vox como el Partido Popular, porque nos han dado cuenta. Por lo tanto, a mí eso me genera inseguridad, aunque a la vez también, por lo menos, reconocen los errores. Pero por el otro lado, escuchar al ministro Bolaños como las declaraciones que acaba de hacer, en plan de, bueno, venga, vamos a pasar página al siguiente tema, tampoco me gusta. ¿Por qué? Porque confirma que quizá no haya habido una transparencia o una buena fe a la hora de adaptar esa transposición, especialmente en un tema que a los españoles, especialmente los que tenemos más de 30 años, que la banda terrorista ETA, porque los más jóvenes ya no se acuerdan, pero la gente que tiene más de 30 años, hemos sufrido lo que es la banda terrorista ETA, porque ha matado a gente conocida, joder, y también han destrozado nuestras casas, que yo vengo de dar miedo de sufrir un atentado en el año 95. Entonces, al final, lo que está ocurriendo es que hay una sensibilidad especial, y este tipo de cosas creo que son lo suficientemente relevantes como para no incluir algo envuelto en otros aspectos más generales, que a la vez hace que a mí personalmente me genere inseguridad jurídica, porque nuestros legisladores, si esto está ocurriendo con temas sensibles que afloran, ¿qué estará ocurriendo con otras cosas que no tienen tanta relevancia? Entonces, el Estado de Derecho que tenemos nosotros también tiene una serie de parámetros, pues, que tienen que valorar también los Consejo de Estado, hay unos letrados, hay una serie de cosas. ¿Qué ha pasado aquí para que esto no funcione? ¿Por qué estamos hablando de esto y no ha funcionado todo eso? Entonces, a mí eso me genera inseguridad jurídica. Inmaculada. Sí, bueno, yo creo que hay que poner las cosas en el tema en el que estamos hablando, no dándole la vuelta a todo o mezclándolo demagógicamente, porque mítines hacemos todos, pero demagogia también, Martín. Esto es una cuestión de la transposición de una directiva europea, que nos guste o no. Como dice Yolanda Díaz, tiene que ver con una idea unánime de la Unión Europea de qué son los derechos humanos en relación a los presos que cumplen condenas, y para que no tengan que doblarlas o cumplirlas en un país y en otro. Eso ya para empezar. Y por lo tanto eso, que en su momento parece ser que todos lo vieron bien, es lo que ha salido adelante. ¿Qué pasa? Que España, por esa especial sensibilidad, había hecho ese cambio en el 2010, que es el que ahora se retira y queda, no olvidemos, como era la directiva europea. Esto no es el gobierno con cuernos y rabo que de repente quiere sacar etarras. Que no, que eso es demagogia. Pero, lo que déjame que termino, Martín, lo habláis. De verdad, déjame que acabo. Es transponer una directiva en la que se intenta que un preso, sea quien sea, no cumpla 2 veces o 2 años por 1 año una determinada condena. A mí, fíjate, hay una cosa que no me ha gustado nunca. Yo he disfrutado mucho de la amistad de Rubalcaba, mucho. Es de las pocas personas que recuerdo muchos días de mi vida. Y él, sabéis lo que hizo con ETA, ¿verdad? Es decir, los socialistas es difícil que nos quiera nadie llevar al terreno de que nosotros queramos que la gente de ETA salga o deje salir algo antes de tiempo. Es una cuestión tan demagógica y tan que no tiene sentido para un socialista, que es imposible, Martín, que tú con la buena cabeza que tienes me lo digas a mí.
Ahora, entiendo que la posición de Vox o del PP sea otra, claro, no la comparto, pero la entiendo. Y por eso digo, deben, ahora que se ha retirado, y aunque por razón de que el Parlamento la haya aprobado por unanimidad, se ponga en marcha, es un tema que no se debe de cerrar. Si Bolaños ha dicho lo cierro, pues no hay que cerrarlo. Hay que volverse a sentar con tranquilidad, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que hablarlo. Y creo que esto es una posición de diálogo, como es siempre la posición que yo defiendo. Yo, sinceramente, creo que eso sí que es demagogia inmaculada, totalmente. No has hecho otra cosa que ese decir meeting que nos acabas de dar, maravilloso. Y ya independientemente de que compartamos, o sea, de que no compartamos ideas políticas, lo cierto, por mucho que no se quiera reconocer, es que Sánchez tiene a día de hoy un acuerdo para poder sacar adelante unos presupuestos, que si no tendría los apoyos que necesita no podría hacerlo, y en este caso, pues cediendo la excarcelación de presos de ETA a Bildu, conseguirá, al igual que puede conseguir con el cupo catalán y con otras muchísimas cosas. Entonces, la realidad es esa, queramos verla o no queramos verla, y realmente eso es preocupante a nivel nacional. El speech que acabas de hacer, Inmaculada, es la propia definición de demagogia. Tú sí que acabas de hacer demagogia. La normativa del 2010 se quitó, o sea, no se puso en marcha en España precisamente para evitar que saliera esta gente afuera. Y ahora el PSOE, no es ahora, la ha estado demostrando, porque los hechos dicen, bueno, los socialistas, los hechos de los socialistas son que están apoyando a la ETA desde el principio, ahora, en estos momentos, Y de hecho esto es lo que va a hacer que salgan a la calle. Por cierto, no me has contestado si estabas de acuerdo en que saliesen a la calle o no saliesen a la calle ahora. Sí, te he contestado, sí. No me has contestado, yo no lo he oído. Martín, sí. No lo he oído, no lo he oído. Lo miraré un luego. Problema de oído. Pues sí, pues no, ando bastante bien de oído, pero yo no lo he oído. No sé si mis compañeros de mesa lo han oído o no. No, Ala no. Yo creo que la demagogia viene más por tu parte que por la mía, porque yo no he hecho más que decir hechos. Yo no me he inventado nada de lo que he dicho, son hechos. Y los hechos son de que han metido una morcilla y ahora el señor Bolaños dice no, ya está aprobado por todos. Los otros son unos incompetentes. El Partido Popular y Vox, unos incompetentes. Vamos, que lo que yo digo, que hay que hacer ceses. Si nadie dimite hay que hacer ceses, porque hay que pedir responsabilidades. Y no me basta, y es suficiente, estaba diciendo el compañero, de que hayan pedido perdón. Hay que hacer ceses, gente fuera de su cargo. Ya está bien, porque no se merece estar ahí cobrando un sueldo, porque no hay derecho que asesinos como esta gente salgan a la calle antes de tiempo. Y ya está. Bueno, también hay que decir que en todos los gobiernos ha habido acercamiento de presos, no solamente en los gobiernos socialistas, también en gobiernos del Partido Popular. Rajoy soltó a Bolinaga. Otra cosa igual de la que mucha gente no se lo perdona. Rajoy soltó a Bolinaga. Y eso hay que recordarlo. Parece bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, porque creo que las posturas han quedado claras y regresamos enseguida. Hasta ahora. Bueno, pues estamos de vuelta y vamos a hablar de una sentencia del Tribunal Supremo que ha valorado la Asociación de Viviendas de Uso Turístico aquí en La Rioja, que considera que esa nueva medida del tribunal que establece que las comunidades de vecinos puedan prohibir los pisos turísticos con una mayoría de 3/5, dicen, es una irresponsabilidad. La solución pasa por regularlo, dicen, pero tienen que ser las instituciones y no los vecinos. En las calles la opinión es diferente, los riojanos están a favor, ya que quienes viven en esas comunidades son los más afectados. Es una irresponsabilidad, dicen desde Arbutur, que se otorgue a los vecinos el poder de decidir si hay o no pisos turísticos en las comunidades. Hombre, pues realmente nos parece una irresponsabilidad por parte de las administraciones que tomen esta medida y que dejen algo tan importante como es una pata súper importante del turismo nacional en manos de los vecinos. Esto no nos va a afectar solo a nosotros, va a afectar a todo el mundo. A todos nos gusta irnos 2 o 3 veces de puente, de vacaciones, tal. Pues son medidas que tenían que haber tomado hace mucho tiempo, de otra manera, regularlo bien
pero no prohibir. Los riojanos, por su parte, lo consideran una medida acertada, ya que son los vecinos los que sufren las consecuencias de estas viviendas turísticas. A mí me parece correcto que se regule de esa manera, puesto que vivimos en comunidad y esa comunidad es la que tiene que elegir sus acuerdos. No me parece mal, porque realmente los vecinos de las casas son los que sufren también la consecuencia de que estén habitados los pisos turísticos, a veces los fines de semana, por gente que viene a pasarlo bien. En La Rioja hay actualmente alrededor de 1.700 pisos turísticos. Bueno, pues antes era por unanimidad y ahora se ha cambiado y tiene que ser por mayoría de 3/5. ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿Creéis que se van contra el turismo, que van contra el propio empresario o emprendedor que quiere dedicarse a los pisos turísticos? A mí me parece fatal. Y aparte de que pueda ir o no contra el turismo, yo creo que lo primero lo que va es contra la propiedad privada. Es decir, yo no sé por qué una serie de personas tienen que intervenir en a quién alquilo yo mi piso. Porque eso es abrir una caja de Pandora muy importante. ¿Por qué a los pisos turísticos sí y a otras cosas no? Por ejemplo, que tiene un piso turístico, que pueden decir los vecinos que dan guerra. Pues si dan guerra y hay alboroto, llama a la policía municipal como si daría guerra o alboroto una familia normal y corriente. Pero que es que de aquí podemos irnos a preguntar, ¿y me vas a dar permiso para alquilar a estudiantes? O estudiantes sí o no. O me vas a decir que una familia con muchos hijos, porque dan mucha guerra, no los voy a poder alquilar. ¿Me vas a decir tú a quién tengo que alquilar el piso? No es eso. Posiblemente mañana me vas a poder decir, o me vas a tener que decir a quién le tengo que vender el piso. Porque a lo mejor no lo puedo vender a quien yo quiera. Para mí es una falta de seguridad jurídica, sobre todo de la propiedad. Los pisos turísticos en España suponen el 1,3% de la vivienda. O sea, es una cosa, casi los ocupas tienen lo mismo y con los ocupas no se meten. Es una falta de seguridad jurídica sobre el derecho privado, sobre el derecho de la propiedad privada. Para mí es así. María. A ver, está claro que desde luego el tema de pisos turísticos necesita una regulación, pero el problema es que al final no existe esa regulación como tal, tampoco podemos extrapolar una norma y llevarla a cualquier municipio, porque al final las necesidades tanto de un municipio y dentro de un propio municipio, de un propio barrio u otro, son totalmente distintas. Y entonces al final volvemos a lo mismo, lo que hay que ponderar es efectivamente tanto el derecho al descanso de una persona que vive en su casa, que a lo mejor tiene un piso turístico arriba, como el de un turista que pueda venir a pasar un fin de semana a nuestra ciudad, y efectivamente el derecho del propietario, que en ningún momento considero que le puedas obligar a qué tiene o tiene que dejar de hacer con su piso. Un poco también de acuerdo, al final un piso turístico te puede generar exactamente el mismo ruido en un momento dado que una casa con 5 niños o que un piso de estudiantes. Entonces al final sí que es cierto que no es una sentencia nueva, esta sentencia ya las comunidades de vecinos realmente pueden establecer por estatuto que se prohíban las actividades económicas en un edificio, pero sí que y es verdad que no vamos a ser nosotros desde luego los que nos metamos con una decisión del Poder Judicial, en este caso el Tribunal Supremo, pero sí que es cierto que todo esto, la consecuencia es que no se ha regulado como corresponde todo el tema de los pisos turísticos. Deberíamos adelantarnos, nosotros de hecho presentamos una moción en el Ayuntamiento precisamente para evitar pues eso, tener un poco, respetar tanto el derecho del propietario como el derecho de los vecinos. Entonces zonas saturadas, regularlo de cierta forma, pues para intentar que todo el mundo pueda vivir a gusto y lógicamente esto se pueda seguir, tanto el propietario teniendo pisos, porque al final sí que es cierto que la oferta en Logroño hotelera pues es escasa, entonces al final si no fuera también por los pisos turísticos, pues muchísima gente tampoco podría venir aquí. Entonces yo creo que es más bien una falta de regulación que quizá deberían darnos quizá un poquito más de manga ancha a los ayuntamientos, que son los que realmente conocen los problemas y la problemática concreta de cada barrio. ¿Cómo lo veis? A ver, a mí me ha venido a la cabeza cuando hablaba Martín, para darle la razón, que tampoco nos preguntan a los vecinos cuando nos colocan 4 bares debajo de casa, cuando las terrazas se han multiplicado hasta el infinito. Un hijo mío vive en una placita del casco antiguo en la que hay que ir dándole la vuelta porque no se puede cruzar en diagonal, porque tiene terrazas abundantes y los ruidos son insoportables.
Y yo ahí voy un poco al meollo de lo que decía Martín. ¿En qué medida, en este caso, los vecinos van a ser los que decidan y cuando se ponen terrazas no decidimos los vecinos? Los animales, la ordenanza de Logroño permite tener 5 perros y 5 gatos en una vivienda. 10, 5 y 5. Y te han tocado encima. Bueno, da lo mismo lo que hagas. 5 perros y 5 gatos. Vas a evitar que ladren, vas a evitar que maullen. Cuando suben por las escaleras, cuando bajan, ¿alguien les pregunta a los vecinos? ¿Alguien me ha dicho, oye, esa ordenanza vamos a hacerla con un poco menos de animales? Entonces, es que no tiene mucho sentido lo que ha hecho el Supremo, porque las cosas hay que regularlas en función de los intereses y derechos ciudadanos colectivos, como comunidad, como colectividad, no viendo cada caso concreto. Y yo desde luego no estoy tampoco de acuerdo. Si no hay unos comportamientos adecuados, merenderos que tenemos en Logroño cantidad, donde a veces va la policía porque los decibelios se suben, ¿vale? Para eso está la policía local. Por lo tanto, yo, sin que sirva de precedente, de acuerdo con Martín, en que, y lo digo de verdad, en que es un error del Supremo, que no debe de dejarse en manos de los vecinos. Marco Lain, ¿tú también opinas parecido, en la misma línea? Realmente un piso turístico no deja de ser una actividad económica, y igual que hay ciertas actividades que por ley no se pueden poner en ciertas edificaciones, pues hasta cierto punto también tiene sentido que se regulen todas las actividades económicas, incluyendo esta. Pero estoy completamente de acuerdo con esta mesa en que, claro, y qué es una actividad económica, hasta dónde llega el alquiler a estudiantes y demás. Yo sigo pensando que el día que nuestros legisladores premien a los propietarios la utilización de viviendas para alquiler, para uso de vivienda habitual, ese día se va a solucionar muchos problemas de la vivienda habitual. Porque mientras ahora mismo sea mucho más rentable para un propietario que tenga una segunda propiedad utilizarlo para un mercado que tiene mucha demanda, como es el turismo, los pisos de alquiler para turismo, frente al residencial, lo que va a ocurrir es que cada vez vamos a tener más pisos para uso turístico y menos para vivienda, lo cual va a generar que mucha gente ni siquiera tenga acceso a una primera vivienda. Entonces, yo sigo pensando que gran parte de estos problemas, y sé que me voy un poco del debate, pero gran parte del problema de la vivienda será, insisto, cuando se premie a los propietarios poner a disposición como primera vivienda de alquiler a esas primeras personas que quieran acceder a vivienda. Pero ya no solo premiarlos, sino proteger a ese Premiarlos, propietario, ese derecho de sea, propiedad, para que efectivamente pueda sacar esa vivienda al mercado, que realmente yo creo que, también yéndome un poco del tema, pero en el hilo de lo que estás diciendo es lo que realmente, pues al final les lleva a poner un piso turístico. Esa inseguridad que tienes de alquilar un piso y no saber si te van a pagar el alquiler, si luego no vas a poder echar a esa persona y cómo te lo va a dejar, pues realmente hace que que prefieras tenerlo turístico, que al final pues una forma de ingresos pues mucho más segura. Más fácil y segura, ¿no? Y además ingresas más. ¿Puede ser? Mucho más. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que veo que estáis los cuatro de acuerdo, y vamos a hablar un poco del ambiente en el que nos fuimos antes de las vacaciones y el ambiente internacional en el que nos centramos ahora. Ayer, 7 de octubre, se cumplía un año cuando varios grupos armados palestinos liderados por Hamás llevaban a cabo un brutal ataque sin precedentes contra Israel. En respuesta de ello, el ejército israelí lanzaba una ofensiva militar en el día de hoy, 8 de octubre, ahora hace un año, masiva contra la Franja de Gaza. La guerra, que ahora cumple un año, como decimos, no se limitó al territorio palestino, sino que ha provocado la reacción de los aliados de Hamás en la región. El contagio del conflicto ha puesto al mundo en alerta ante la posibilidad de una contienda bélica a gran escala en Oriente Próximo. A mí me gustaría preguntar en la mesa cómo veis la situación y si realmente estáis preocupados por lo que está pasando. Vamos, que cada vez la guerra va a más, Israel no va a parar y del otro bando tampoco. ¿Cómo lo veis? Cuando se mueve un avispero, todos los que están cerca acaban dañados. Esto no va a traer nada bueno a nadie. Las guerras, lamentablemente, van mucho más allá de ideologías, también hay un componente económico, pero es cierto que
nadie puede estar a favor, y yo creo que también Israel, que obviamente tiene su derecho a la defensa, creo que está sobrepasando ciertos límites y nos está llevando a una situación de la diplomacia internacional muy complicada y que o se canaliza de otra forma o no tiene muy buena pinta a nivel mundial. Venga. Breves intervenciones porque nos quedan pocos minutos. María. Sí, efectivamente las guerras desde luego no son buenas para nadie y efectivamente pierden los dos bandos, pero sí que es verdad que, bueno, que ese atentado de Hamas, pues mejor no recordar exactamente hasta qué punto fue sangriento y fue espantoso, y pues efectivamente no es cuestión de posicionarse, pero sí que es verdad que Israel, como un Estado soberano, tiene derecho a defenderse. ¿Que esto es verdad, que este conflicto que se está creando no va a beneficiar absolutamente a nadie? Por supuesto que sí. ¿Que la solución es muy complicada? Desde luego. Hay que partir de la base de que Israel es el único Estado democrático que hay en la zona, repito, que él no se ha metido con nadie, que fueron los de Gaza los que le atentaron, los de Hezbollah los que le han mandado misiles desde Líbano, desde Siria, desde Irak, desde el Yemen, desde Irán, y él lo único que hace es defenderse. Y se tiene que defender. Y los únicos asesinos y genocidas de todo este sistema son aquellos que utilizan la población civil como escudo. Y esos son los terroristas de Hezbollah y los terroristas de Hamas, que utilizan a la población civil, de que ponen los lanzacohetes en las mezquitas, en las escuelas y en los hospitales. Pero Israel se tiene que defender, si no, no hay forma, no hay manera de eliminar al enemigo. Y el enemigo ese lo tienen que eliminar, porque de ahí es la solución a su mantenimiento como Estado. Israel hasta ahora ha ganado todas las guerras, la del 48, la de los 6 días 67, la del Yom Kippur en el 73. El día que pierda una guerra desaparecerá el Estado de Israel, y si desaparece el Estado de Israel es la única contención que tiene Occidente para el islamismo radical. O sea que para mí Israel hace lo que tiene que hacer, que es defenderse. Y hay que, no por eso hay que decir que las muertes no están bien, o sea, es decir, yo no justifico ninguna muerte, pero sí que justifico la defensa. Bueno, hemos visto cifras, ¿no? Sí. Alarmantes de... Sí, pero, perdona, las cifras las está dando Gaza, que son los terroristas, es decir, esas cifras no tienen ningún valor. Bueno, aunque un muerto es un muerto. Ahí estamos viendo, 42.000 muertos. A ver, a mí me gustaría poner el acento donde hay que poner lo que es Naciones Unidas. Todavía el mundo, desde la Segunda Guerra Mundial, tenemos un organismo donde se puede hablar, donde se puede escuchar y donde, por desgracia, el derecho de veto proveniente del resultado de la Segunda Guerra Mundial hace que no se puedan tomar decisiones mayoritarias al estilo de lo que entendemos en las democracias occidentales. ¿Qué dice Naciones Unidas continuamente y desde el primer día? Que se pare ya, no hay ninguna proporción entre un ataque, por supuesto injustificado y condenable, que fue el de Hamas, y una defensa necesaria que ha ido mucho más allá de lo que debe y que está masacrando poblaciones enteras. Y no lo dice Inmaculada Ortega, lo dice Naciones Unidas, lo dice Europa y lo están diciendo todos aquellos representantes de estados democráticos que ven que esto no tiene ningún sentido. Toda la población civil que no se puede defender en esta guerra, en la de Ucrania y en todas, son los que realmente pagan todo lo que es la diferencia, digamos, política e ideológica que acaba convirtiéndose desde el punto de vista militar en una guerra. Mira, yo soy alcaldesa de un pueblo muy pequeño y a veces creen que los ayuntamientos solo tenemos que hacer calles y preparar fiestas y tirar cohetes. Los concejales y alcaldes de los ayuntamientos también podemos hablar del mundo, de los ciudadanos, de sus problemas y de los derechos que tenemos. Y mi ayuntamiento, tengo la suerte de que el día 6 de septiembre en un pleno aprobó por unanimidad de los grupos políticos en los que está representada la izquierda, la derecha y el centro, que esto debía de parar, y que ni Hamas, ni Hezbollah, ni Netanyahu tienen ningún derecho a masacrar a las poblaciones civiles. Y ya desde el punto de vista estratégico,
pues que es que va a ser más de lo mismo, que es que lo hemos visto hace 10 años, hace 20, hace 30, y la cuestión de una posible guerra mundial que siempre queda en la recámara está ahí. Inmaculada, esto se pararía si devuelven a los rehenes, que es lo que muchas veces no se pide el alto el fuego, pero no se pide que se devuelvan los rehenes. No va a parar, tú no sabes que va a parar. Sí, si devuelven los rehenes, que no lo pide Naciones Unidas ni lo piden nuestros pueblos. Tienes que ir a Naciones Unidas a decir que tienes la solución. No lo digo yo, lo dijo Netanyahu. No es tan fácil. Netanyahu dijo, esto se para mañana pero mismo. Podrían si me devuelven los rehenes y no me tiran más cohetes, esto se para. Efectivamente, es que esto se para. Más de 100 bueno, yo así de no fácil. creo que con el tamaño y la dimensión que esto está cogiendo. Pero que es que nadie pide que se devuelvan los rehenes. Que hay 101 personas todavía siendo violada todos los días. Es que Martín, de verdad, porque acabamos a terminar, sí. Eso es. Ya hemos dejado las posiciones claras, yo creo que la mía está muy clara. Bueno, pues nos vamos a despedir preguntándote que qué tal está tu pueblo después del viento y el vendaval de ayer. Vamos viendo las imágenes y con ello nos vamos a despedir porque pues mira, aquí en Logroño fue fuerte, tuvimos caídas de árboles, en la Villa de Ocón fue tremendo porque se desprendió un tejado de una vertiente de 100 metros cuadrados, voló por los aires con el ondulín en las tejas y el cemento y luego fue cayendo por todo el pueblo. Lo bueno que era el momento o uno estaba en el bar y otros comiendo y solamente una persona que iba por la calle se retiró contra una pared porque le caía y no hemos tenido ningún problema. Y luego agradecer que la diócesis, suelo, ¿no? De las tejas. La diócesis, que es la titular de ese local que tenemos cedido el ayuntamiento, está colaborando con el pueblo y con nosotros desde el primer momento, porque ahora llega el tema de seguros y ese es muy peliagudo. Así es. Bueno, pues no hay que lamentar daños personales, que es lo importante, y aquí en Logroño también. Gracias a los cuatro, un placer, como siempre. Les dejamos a todos ustedes con Hecho en La Rioja y luego también con una nueva temporada de Escaño 7. Adiós. El sello riojano se llama ahora.